Bien, para hablar de este libro y de este escritor, primero debemos hablar de lo que fueron los metagéneros del momento, es decir, los antecedentes que retoma Jorge Isaacs para escribir María. Toma antecedentes de la literatura francesa y a su vez de los mismos escritores latinoamericanos. Por ejemplo, tenemos Pablo y Virginia de Saint-Pierre, ahí podemos ver, ¿no?, cómo hay puntos de encuentro entre esta novela y la de Isaacs. Por ejemplo, los protagonistas son jóvenes, se aman desde la niñez, son cristianos, ahí está el aspecto religioso también. El matrimonio es aplazado por un viaje que tiene que hacer uno de ellos, y en este caso los dos personajes principales mueren. En María solo muere María, que eso se manifiesta al final, ¿no?, la muerte de ella. Otro de los metagéneros es Graciela y Rafael de Lamartine. Ahí se ve, ¿no?, cómo María es tomada también, como al igual que Graciela, como una heroína romántica, por decirlo así. Ahí el punto de encuentro con esta novela son los augurios, de los cuales ahora voy a hablar un poquito, y también que antes de morir ellas le envían carta. Por ejemplo, Graciela a Rafael avisándole de que estaba enferma, se sentía mal, estaba mal, y lo mismo pasa con María, le envía una carta a Efraín avisándole que estaba moribunda. Otra de las novelas que han influido, digamos, en este escritor fueron, por ejemplo, Sab es de la escritora cubana Gertrudis de Avellaneda. Sab en realidad se llama Bernabé, es un mulato que se enamora de Carlota, que es una mujer blanca. En ese tiempo, tanto el indígena, el mulato, eran marginados por la sociedad. Y en este caso, bueno, el personaje se llama Bernabé, la madre le dice Sab, entonces habla de Sab y Carlota. Lo que quiere hacer la escritora es demostrar, ¿no?, el poder del amor a pesar de las diferencias de clases, las diferencias clasistas y a su vez las diferencias étnicas que había en el momento. Otra de las novelas que influyeron en María fue la historia de Xicotencatl. Acá se retracta la fuente de esta historia, está basada en las crónicas, una de las crónicas de Bartolomé de las Casas. Se habla de la lucha de este indígena con Hernán Cortés, pierde, ahí es hasta se rapta a Teutela, que era su prometida. En este caso, uno de los soldados de jerarquía de Cortés, que es Ordaz, lo que hace es salvarla a Teutela de la violación. Ordaz se enamora, ahí empieza como cierto enredo amoroso, porque también Hernán Cortés tiene como amante a Marina, y Marina estaba enamorada de Ordaz, que era este soldado de jerarquía, y a su vez sentía cierta atracción sexual por este indígena. Así que ahí también hay cierto enredo amoroso que pone, por decirlo así, en cierto conflicto, ¿no?, esto de las diferencias étnicas que se priorizaban y que había en ese momento. Otra de las novelas, Cumandá. En el caso de Cumandá, la primera parte del argumento, cuando por ejemplo se dice que este hacendado salva a uno de sus hijos, a Carlos, es el único que llega a salvar del incendio que se produce en la hacienda, y justamente fue un incendio que produjeron los mismos indios. En este caso la temática es más o menos, o este primer argumento es similar al cuento Los tiznados de Carlos de Forza, que se da en la literatura entrerriana, porque justamente habla de estos tiznados que serían como, no dice bien, pero parecerían ser indígenas o mulatos. Este cuento proviene de una leyenda, y ellos son los que incendian las casas, y el cuento termina con que todos van al piso de arriba y terminan muriendo, ¿no? Pero en esta primera parte la temática es similar.
Ya en la segunda parte, no, porque se muestra, ¿no?, cómo Carlos se enamora de Cumandá. Cumandá aparentemente parecía ser hija de uno de los indígenas, ¿no?, de un cacique. La comprometen con el hijo de otro cacique y ella se casa, pero estaba enamorada de Carlos. Ahí es donde entra esto, ¿no?, de la mezcla, por decirlo así, con Romeo y Julieta de Shakespeare, porque ella termina envenenándose. Se envenena, bueno, y muere. Pero antes de morir ella le regala una foto a Carlos. La foto era de su madre y se dan cuenta ahí que la madre de Carlos era la madre también de Cumandá, así que terminan siendo hermanos. Aparentemente por un conflicto con el mayordomo, ella es como secuestrada o la llevan de la casa, la sacan de la casa y se la dan a este cacique que se hace cargo, a estos indígenas que se terminan haciendo cargo de ella. Y también se pone en conflicto ahí el tema, ¿no?, de lo étnico. Hasta dónde llega esa superioridad etnocéntrica que tenían los españoles, cuando en realidad hasta una hija de un español pudo ser confundida con hijas, por decirlo así, como hija, digamos, de estos indígenas. Entonces, ¿hasta dónde se da la diferencia étnica, ¿no?, que tanto defendían los españoles? Estos metagéneros en realidad fueron defensores, por decirlo así, de los derechos de los indígenas y eran inclusive novelas antiesclavistas, ¿no? Por eso resalto esto de las diferencias étnicas, que seguramente habrá sido el propósito también de estos escritores. Bueno, en el caso de María es tomada, ¿no?, de estos metagéneros. María es un personaje idealizado, es un personaje que resalta, ¿no?, como héroe o heroína romántica. En el caso de Efraín, está más relacionado con el realismo, porque en la historia se ven muchos puntos de encuentro con la biografía de Jorge Isaacs, por ejemplo, que se tiene que ir a estudiar a otro lado, que el padre es un hacendado. En un momento se menciona ciertas crisis económicas que tienen. Y acá también en la historia de Isaacs pasó eso. Él quiso hacerse cargo, tuvo que ayudar, inclusive a abandonar sus estudios para ayudar a su padre con la hacienda, y todos estos puntos se ven en la novela. Su padre era judío, se tuvo que convertir al cristianismo para poder casarse con su madre. Acá en la historia de Efraín ocurre lo mismo, y ahí se pueden ver esto de los aspectos religiosos que tienen que ver con una de las características de los románticos tradicionales. A grandes rasgos, hay algunos de los recursos que tiene esta novela. Por ejemplo, es el paralelismo semántico dentro de la misma historia, por decirlo así, a grandes rasgos. Porque, por ejemplo, el escritor, cuando está en Bogotá, en el Valle del Cauca, ahí se puede ver que hay dicha, ahí está el nacimiento del amor entre estos personajes. Pero cuando el personaje se va a Londres, ya se empiezan a manifestar ciertos sentimientos de desarraigo, y a su vez en el Valle del Cauca, cuando este personaje se va a Londres, se produce la muerte de María, así que está la muerte en contraposición al amor, y a su vez aparece el tema del dolor y el sufrimiento en contraposición a la dicha y felicidad, ¿no?, que había cuando estaba este personaje, que es uno de los personajes protagonistas, ahí en Bogotá. Otra de las características, es el aspecto democrático que tiene el personaje también, que acá se puede ver cómo se retoma de estos metagéneros. No sé si decir los derechos o la defensa de los derechos de los indígenas o de los mulatos que eran esclavos, pero sí se ve cierto aspecto democrático. Por ejemplo, cuando el padre de Efraín se ve que tiene buena relación con los esclavos, y cuando se realiza la boda de uno de ellos, el padre de Efraín, por decirlo así, se hace cargo de la boda, inclusive le ofrece a pedir lo que desee, ¿no?, al esclavo como regalos de boda.
Así que se ve que le organiza la boda, ayuda en esa organización, le permite poner música y justamente la música de ellos. Ahí también hay una descripción costumbrista, digamos, que este aspecto se da sobre todo acá en Latinoamérica, se retoma de España y lo aplican acá en Latinoamérica para hablar de los aspectos o del color local, de los aspectos regionales. Acá, por ejemplo, se habla de la descripción de la boda y en ella se resalta lo que era la música y el baile de estos mulatos, ¿no? Con el sonido de los tambores, la flauta de caña, la pandereta, el sonido de la pandereta. Empieza a hablar como dice en una parte, ¿no? Pero las finas voces de los negritos entonaban los bambucos con maestría tal, había en sus cantos tan sentida combinación de melancólicos, alegres y ligeros acordes. Los versos que cantabas eran tan tiernamente sencillos que el más culto aficionado hubiera escuchado en éxtasis aquella música semisalvaje, ¿no? Y empieza a ser toda una descripción costumbrista del baile, ¿no? Y de los cantos de estos mulatos. El aspecto religioso también se puede ver más adelante cuando ahí aparece el personaje de Salomón. Salomón es el primo del padre de Efraín y es el padre de María. A María la deja como criada en la casa de Efraín y el padre de Efraín se hace cargo también de María, ¿no? La adopta como hija. Entonces ahí Salomón, que se va para arreglar unos asuntos comerciales y termina muriendo, en este caso le dice al padre de Efraín que a la hija la convierta, ¿no?, a la religión de Jesús, que era un tesoro sagrado. Así que ahí se puede ver también este aspecto religioso, ¿no?, y la priorización de la religión cristiana. El nombre le dice que de Esther, que es un nombre judío, lo cambie a María, que era un nombre cristiano, ¿no? Así que ahí se puede ver también esto que mencionaba del aspecto religioso. El uso de adjetivos, por ejemplo, cuando habla de la cabellera abundante, sirve para realizar las descripciones. Cuando habla de los sentimientos, por ejemplo, dice en una parte que él sintió menos terror, ahí se ve, ¿no?, cómo gradúa los sentimientos. O cuando dice una vegetación exuberante, ¿no?, lo utiliza para exaltar el paisaje. Después, más adelante, otro aspecto de los románticos. En el capítulo 11, por ejemplo, él habla de la noche, la luna y el misterio, que son aspectos justamente que los románticos utilizaban. Entonces acá, por ejemplo, dice, hace una descripción de la noche y dice: la luna que acababa de elevarse, llena y grande, bajo un cielo profundo sobre los montes enlutados, iluminaba la falda de las montañas, blanqueadas a trecho por las copas de los yarumos, argentando las espumas de los torrentes y difundiendo su claridad melancólica hasta el fondo del valle. Las plantas exhalaban sus más suaves y misteriosos aromas. Este silencio, interrumpido solamente por el bramido del río, era más grato que nunca a mi alma, ¿no? Todas estas características, la melancolía, el bramido del río, la luna, la oscuridad, son todas características de los románticos. Inclusive esto del bramido del río se relaciona también con el bramido del mar, del cual habla Espronceda en El Pirata. Ahí dice que él siente el arrullo, por decirlo así, o busca el arrullo de la naturaleza, en este caso del mar, y se lo da justamente este rugido, dice, o bramido del mar. En este aspecto también hay cierto, hilando muy finito, digamos, hay cierta relación también con la forma de ver la naturaleza, ¿no?, que tenía Espronceda, y del mismo modo, digamos, Isaac está hablando, ¿no?, de la naturaleza al igual que lo había hecho Espronceda. Otra de las características, hoy mencionaba que toma de Graciela y Rafael de Lamartine, toma el tema, ¿no?, de los augurios. Para eso incorpora un elemento, ¿no?, que lo menciona varias veces, lo menciona cuando lo ve él solo en su cuarto, también cuando está con María y al final cuando va al cementerio a ver la tumba de María. Aparece un ave negra, dice, seguramente un cuervo. Acá es donde se relaciona con otro escritor, Poe. Poe escribe El Cuervo. La temática es más o menos similar.
En El Cuervo se manifiesta, ¿no?, que hay un hombre borracho que tenía libros y que estaba leyendo un libro, no recuerdo si era de física cuántica o algo así, entonces, o alquimia, algo así. Estaba leyendo ese libro y aparece un cuervo. El cuervo, él en algunos aspectos dice que era una ave siniestra, que el canto era siniestro, al igual que dice Jorge Isaacs, ¿no?, cuando dice que Efraín lo veía como un ave siniestra y escuchaba ese canto también como malévolo y siniestro. Ahí hay un punto de encuentro con el cuervo, con este poema de Poe. Y a su vez, cuando dice, ¿no?, que Poe lo que hace es agregarle algunos aspectos, ¿no?, de él y que está en toda su literatura, cuando dice, por ejemplo, que el ave era enviada, ¿no?, por Satán. Así que le agrega ciertos aspectos satanistas, ¿no?, que es típico de la literatura de Poe. En este caso el escritor no lo hace, pero sí dice que es un pájaro malagüero. Inclusive después al final Efraín se termina dando cuenta que ese pájaro le venía hablando, presagiando la muerte de María. Y se relaciona con Poe también, porque Poe toma estos ideales de un escritor del romanticismo inglés de primera generación, Coleridge. Él escribió la balada del viejo marinero, y ahí se ve también el ave. En este caso era un albastro. Esta es un ave, para los ingleses, es un pájaro buen agüero. Pero por la forma en que este marinero trata al ave, termina siendo, por decirlo así, mal agüero, porque es el que le causa todo el conflicto y el sufrimiento a este marinero. Así que en este caso también hay puntos de encuentro entre Poe, Isaacs y la literatura de Coleridge, porque Poe al fin y al cabo retoma de este romántico ciertos ideales en cuanto a la naturaleza y el uso de los animales como augurio. Algunos críticos dicen que este poema de Coleridge, o esta balada, porque en realidad es una balada, dicen que es ecologista. En realidad, al parecer, no, por lo que cuenta y por la forma de contar, lo que quiere resaltar es la malicia o la malignidad del hombre sin motivo. Porque habla, ¿no?, de cómo este marinero simplemente mató el ave porque quiso, ¿no? Y ahí es donde le empieza a ir mal, toda la tripulación muere y él queda como muerto en vida inclusive. Y en este aspecto también se puede relacionar, ¿no?, con Moby Dick de Melville, porque ahí se ve como el capitán Ahab termina siendo también similar, por decirlo así, a este marinero. En realidad, Melville retoma del bestiario, es un libro del siglo XV, en donde se habla de la simbología que le han dado las diferentes culturas a los animales. Por ejemplo, la pantera era relacionada al Mesías o a Jesucristo. La ballena blanca relacionada, ¿no?, a la maldad. Es utilizado el tema del blanco como símbolo del mal. Así que en esta literatura, ¿no?, de Melville también se da esto, ¿no?, de que a la ballena o al animal se lo relacione a lo maligno, ¿no?, un símbolo maligno. Pero en realidad el capitán Ahab también se lo relaciona con la malicia, por decirlo así, porque en cierto momento inclusive los tripulantes lo relacionan con el espiritismo, y a su vez los mismos tripulantes terminan viendo a unos fantasmas que ayudan a Ahab a combatir a la ballena. Así que Ahab, por decirlo así, necesita del mal para combatir el mal. Así que ahí se ve este aspecto de la malignidad humana que también quiere resaltar Coleridge en su poema, en su balada. Y Poe retoma esta idea que también luego termina retomando Isaacs, ¿no? Así que tienen puntos de encuentro, ¿no?, con esta literatura. Bueno, y al final, a ver si me falta algún otro aspecto. Siguen algunos cuadros costumbristas, como por ejemplo cuando hace la descripción de lo que era uno de los ríos o del Valle del Cauca. Cuando habla del Valle del Cauca, realiza la descripción, también ahí se ve la descripción costumbrista, toma aspectos de la realidad y le imprime su subjetividad, ¿no?, sus impresiones de lo que era aquel paisaje.
Bien, bueno, y ya al final se ve un poquito esto que yo les mencionaba del mal augurio. Él dice así: había ya montado y Braulio estrechaba en sus manos una de las mías, cuando el revuelo de un ave que al pasar sobre nuestras cabezas dio un graznido siniestro y conocido para mí, interrumpió nuestra despedida. La vi volar hacia la cruz de hierro y posada en uno de sus brazos aleteó repitiendo su espantoso canto. Estremecido partí a galope por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche. Ahí se puede ver otra vez la descripción del paisaje, las formas oscuras, el tema de la ave negra como presagio. Y bueno, y estas son todas características en sí de los románticos. Otro de los libros que también se dan en este periodo es el de San Martín, Zorrilla de San Martín, ¿no? Tabaré. En realidad este escritor toma aspectos del romanticismo y a su vez toma aspectos de lo que también fue el simbolismo, pero él le imprime a estos símbolos una noción más bien o conceptos metafísicos. Es un hombre muy religioso y entonces los símbolos están relacionados justamente a sus concepciones o a sus ideas no religiosas.